Bienvenidos, queridos hermanos, al estudio de la lección de escuela sabática. Continuamos con la lección 15 titulada El conflicto y la temperancia. En esta oportunidad vamos a estudiar bajo el subtítulo Régimen y restauración. La primera pregunta dice: ¿cómo enfrentó Cristo la tentación del apetito? El texto se halla en el libro de Mateo, el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos, queridos hermanos, que nuestro Salvador, cuando estuvo en esta tierra y tomó nuestra naturaleza humana caída, degenerada por 4000 años de pecado, fue tentado de la misma manera como lo fue en un pasado Adán. Dice que Cristo tuvo hambre, pero aún teniendo hambre se mantuvo fiel a Dios y pudo recitar las Escrituras cuando el enemigo intentó hacerlo caer. En Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 330, leemos: Satanás fue derrotado en su propósito de vencer a Cristo en cuanto al apetito, y allí en el desierto, Cristo logró una victoria a favor de la raza humana en cuanto al apetito, haciendo posible que el hombre, en toda ocasión futura, venciera en el nombre de Cristo la fuerza del apetito por sus propios medios. Satanás no estuvo dispuesto a cesar en sus esfuerzos hasta que por todos los medios hubiera intentado lograr la victoria sobre el Redentor del mundo. Sabía que todo estaba en juego en lo que atañía a él. Él o Cristo sería el vencedor en la contienda, y a fin de abrumar a Cristo con su fuerza superior, lo llevó a Jerusalén y lo colocó en las almenas del templo y continuó acosándolo con sus tentaciones. Una vez, hermanos, hacía unos 4000 años antes, ya Satanás había logrado vencer a Adán en el Edén con el apetito. Ahora intentó hacer lo mismo con Cristo, pero Cristo nos dio un ejemplo para que nosotros pudiéramos vencer. Cristo no se rindió a sus apetitos. Cristo no se dejó llevar por el deseo de comer teniendo hambre. De igual manera nosotros podemos vencer en este y en otros puntos. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué está haciendo Dios con su pueblo? Y el texto se halla en Jeremías, el capítulo 6 y el versículo 16. Y dice así: Así dice Jehová: paraos por los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. En Consejos sobre el régimen alimenticio, las páginas 453 y 454, Dios nos dice: una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, a su plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Los que esperan la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que a Dios le ha agradado darnos. Todos los que están relacionados con nuestras instituciones de salud debieran estar educándose especialmente para subsistir a base de frutas, cereales, legumbres y hortalizas. Si obramos guiados por principios en cuanto a estas cosas, si como reformadores cristianos educamos nuestro propio gusto y colocamos nuestro régimen en armonía con el plan de Dios, podremos influir en otras personas en esta materia, lo cual será agradable para Dios. De esta manera, queridos hermanos, vemos que el propósito de Dios es que todos sus hijos regresen al régimen original vegetariano. No es su voluntad que sus hijos continúen comiendo carne. Dios nos ayude a permanecer fieles en este punto. La siguiente pregunta nos introduce con el texto que se halla en Tercera de Juan, el versículo 2, y dice así: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dice: dado que Dios desea nuestra salud, ¿cuál métodos de sanar debemos utilizar?
El primer texto que se nos da se halla en Lucas, el capítulo 10 y el versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndoles sobre su cabalgura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. En el libro de Juan, el capítulo 9, versículos 6 y 7 leemos: Habiendo dicho esto, escupió en la tierra e hizo con la saliva, y untó a él lodo en los ojos del ciego, y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Asimismo, en el libro de Isaías, el capítulo 38 y el versículo 21 dice: Y habiendo dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Queridos hermanos, Dios es todopoderoso. Dios puede sanar con solo que nosotros oremos. Pero encontramos en las escrituras vez tras vez que Él utilizó los remedios naturales para devolver la salud a aquellos que con fe confiaban en Él. De igual manera nosotros debemos regresar a este tipo de régimen. Debemos descartar el uso de drogas y concentrarnos en la medicina que viene de la tierra. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 418, dice: Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. ¿Qué cita más fuerte, queridos hermanos? Hay una sola manera de sanar que el cielo aprueba, y dice que son los remedios simples, agentes de la naturaleza. Si queremos agradar a Dios, también debemos ser obedientes en este punto y descartar, en la medida de lo posible, las medicinas químicas. En Joyas de los Testimonios, el tomo 2, las páginas 142 y 143 dice: Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza de la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio y el agua pura, un ambiente limpio y amable, están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. La siguiente pregunta nos señala: ¿qué alimentos, entre comillas, debemos evitar? Leemos en Proverbios el capítulo 23, versículos del 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Y para quién lo amoratado de los ojos? Para los que detienen mucho en el vino su mirar, para los que van en busca de la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como el áspid dará dolor. Tus ojos mirarán a la mujer extraña y tu corazón hablará perversidades. Y serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertares, aún lo volveré a buscar. Vemos, hermanos, que una de esas cosas que no podemos ingerir de ninguna manera es las bebidas alcohólicas, que llevan a la gente a cometer locuras, que llevan a la gente a perder su raciocinio. En el libro de Romanos, el capítulo 14 y el versículo 21 dice: Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada cuanto tu hermano haga tropezar, o se ofenda, o sea debilitado. Bueno no comer carne, ni beber vino, dijo el apóstol Pablo. Qué sabiduría en estas palabras que hoy el mundo desprecia. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué se nos dice sobre las drogas y los estimulantes? Leemos Romanos 6:16. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o obediencia para la justicia? En Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 454 dice:
Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro alimento. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Hermanos, dice claramente aquí la sierva de Dios, ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Qué triste cuando algunos no solo consumen un gramo, sino hasta kilogramos de estos cadáveres. Porque eso es la carne, cadáveres, animales muertos, podredumbre, que entran a los estómagos para enfermar. Asimismo, un consejo sobre el régimen alimenticio en la página 42 nos dice, los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de la carne, el té, el café y alimentos demasiado condimentados o malsanos y quieren hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben que son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes de que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Muchas veces cuando tocamos este tema con algunos hermanos adventistas, nos dicen, pero es que comer carne no es pecado. Es que comer carne no me va a hacer salvarme o no me va a hacer perderme. Pero vemos aquí que dice que Dios requiere que estos apetitos sean purificados. Y dice que es una obra que debe ser hecha antes de que su pueblo pueda permanecer delante del Señor como un pueblo perfecto. Y nos dice claramente cuáles cosas quiere que nosotros no consumamos. Menciona carne, menciona té, menciona café, muchos condimentos. Y dice que el Señor quiere que nosotros hagamos un sacrificio abandonando estas cosas. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué pasará con los adventistas que sigan comiendo carne? En Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 456 leemos, deben verse mayores reformas entre nuestros hermanos que pretenden estar esperando la pronta venida de Cristo. La reforma pro salud ha de hacer entre nuestros hermanos una obra que todavía no se ha hecho. Hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de consumir carne, pero continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual. Muchos que hoy están solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán al pueblo de Dios para no andar más con él. Hermanos, dice que el consumo de carne pone en peligro nuestra salud, pero no solo nuestra salud física, sino también la mental y espiritual. Y dice que aquellos adventistas que continúen comiendo carne se apartarán del pueblo de Dios para nunca más andar con él. Hermanos, no es una cosa de juego, es una cosa seria. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 233, Dios nos señala, el pueblo que se está preparando para ser santo, puro y refinado y ser introducido en la compañía de los ángeles celestiales, habrá de continuar quitando la vida a los seres creados por Dios para sustentarse con carne y considerarla como un lujo. Por lo que el Señor me ha mostrado, habrá que cambiar este orden de cosas, y el pueblo de Dios ejercerá templanza en todas las cosas. La última pregunta de esta sección nos dice, ¿habrá consumo de carne en el cielo? Leemos en Apocalipsis 21:4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Para que haya consumo de carne debe haber muerte. Debe haber un cadáver que se pueda consumir. Pero en el cielo, hermanos, ya no hay muerte. Consecuentemente, tampoco hay carne. El profeta Isaías en el capítulo 11, versículos del 6 al 9 nos dice, y morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia domesticada andarán juntos, y el niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la serpiente. Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Vemos, hermanos, que hasta los animales se convertirán todos en vegetarianos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál será el alimento de los redimidos? Leemos en Jeremías el capítulo 65 y el versículo 21. Y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Asimismo, en Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 12 nos dice, y en medio de la calle de ella, de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 229 se nos señala, existe una clase numerosa que rechazará cualquier movimiento de reforma por razonable que sea, si es que impone restricción al apetito. Consultan el gusto en vez de la razón y las leyes de la salud. Esta clase se opondrá a todos los que dejan la senda trillada del hábito y prefieren defender la reforma, y los tildarán de radicales si ellos insisten en llevar tal conducta consecuente. Pero nadie debe permitir que la oposición ni el ridículo lo desvíen de la obra de reforma, ni que se le haga considerar con ligereza. Hermanos, dice que hay una clase numerosa. No son pocos, son muchísimos. Y hablando esto entre el pueblo adventista, que rechazará cualquier movimiento de reforma, dice. Si es muy razonable, no importa. Pero si tocan su apetito, no lo van a aceptar. Porque como hemos estudiado en lecciones anteriores, para muchos el vientre es su Dios. Dios nos ayude a ser fieles y nos permita poner en práctica lo que estamos estudiando. Si usted desea conocer más sobre este tema o estudiar algún otro, le invitamos a visitar nuestro sitio reformistas.org. La paz y la gracia del Señor sean con usted.